trabajando por ellos y para ellos. Hola, bienvenidos a nuestra clase de conocimiento del medio. El día de hoy estaremos viendo el tema 22, que corresponde a las plantas de mi comunidad. Espero que estén listos. Primero, debemos saber que las plantas son seres vivos, es decir, que nacen, crecen y mueren. Cumplen un ciclo de la vida. El ciclo de la vida es nacer, crecer y morir. ¿Qué les parece si vemos cómo es el ciclo de la vida de una planta? Vamos a ver el ciclo de vida de una planta. Bueno, primero lo que necesitamos es una semilla. Esta semilla puede ser, por ejemplo, de un vegetal como un jitomate, un brócoli, puede ser también una flor como una rosa o un girasol, puede ser un árbol, realmente puede ser cualquier tipo de planta. Bueno, esta planta va a necesitar lluvia y tierra para poder crecer. Ahí tenemos señalada nuestra semilla. También va a necesitar que pasen algunos días y algunas noches y ser regada de vez en cuando. Después de un tiempo, vamos a ver cómo germina. ¿Qué queremos decir con que vamos a ver cómo germina nuestra planta? Bueno, germinar es el proceso de crecer. Se va a romper un poco la cáscara, es decir, el pedacito café de nuestra semilla, y va a empezar a crecer una planta que puede ser de diferentes colores. Entonces, mientras está germinando, está creciendo. Sigue creciendo y se convierte en un girasol. Y ahí tenemos nuestro girasol. Recordemos que las plantas necesitan agua, tierra y sol. Las plantas van a necesitar sol, es decir, exposición al sol, dependiendo de qué tipo de planta tengamos. Hay unas que necesitan más, hay unas que necesitan menos. Hay unas que necesitan también ser regadas constantemente y otras, como los cactus, que no necesitan tanta agua. Después vemos nuestra planta que se está marchitando, es decir, se está muriendo. La planta que se marchita está muriendo. Pero no se preocupen, las plantas generalmente producen ellas mismas sus semillas. Y de esta manera no solo vamos a tener un girasol, sino que vamos a tener muchos, puesto que cuando las semillas caen a la tierra, van a volver a pasar por el proceso de necesitar sol, agua, volver a germinar, crecer, convertirse en una flor, marchitarse y hacer más plantitas. A las plantas también se les llama flora. Cuando hablamos de la flora es lo mismo que referirnos a un gran número de plantas. Las plantas también pueden ser llamadas flora. Las plantas o la flora son un conjunto de plantas de una zona determinada. Cada lugar tiene una flora determinada, es decir, un cierto tipo de plantas que crecen en ese lugar. Por ejemplo, no son las mismas plantas las que crecen en un bosque que las que crecen, por ejemplo, cerca de una playa, porque el clima y la tierra van a ser diferentes. Tampoco va a ser lo mismo las plantas que crecen en México que las que crecen en países como China, como la India o, por ejemplo, como Italia. La flora incluye a todas las especies de vegetales, plantas, flores, arbustos, árboles, hortalizas que habitan en una zona. Por ejemplo, puede ser
parte de la flora, las naranjas, el brócoli, las manzanas, las uvas, el tomate, la calabaza, todas las frutas y verduras forman parte de la flora, porque son plantas. También las flores como las orquídeas, las rosas, las margaritas, todas las flores también van a ser parte de la flora o de las plantas. También algunas plantas como las plantas carnívoras que comen algunos insectos. También los árboles son parte de la flora, puesto que son plantas. Pueden ser flores o árboles como las jacarandas, como por ejemplo el abedul, como el roble. Muchísimas especies de árboles son plantas. El pasto también es una planta. También vamos a tener plantas acuáticas. Las plantas acuáticas son aquellas que necesitan más agua para poder vivir, aquellas que crecen cerca de los ríos, de los pantanos, de los lagos. Esas son plantas acuáticas. Tenemos un ejemplo abajo a la derecha. Las plantas son muy importantes en el planeta porque gracias a ellas se produce el oxígeno, es decir, el aire que nosotros respiramos. Sin las plantas, nosotros no tendríamos que respirar. Por eso es muy importante cuidarlas y saber cómo hacerlo. Algo muy importante es saber que México es uno de los países con la flora más diversa del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran cantidad de plantas de diferentes formas, de diferentes tamaños, que pueden ser comestibles, que pueden ser no comestibles y que incluso pueden ser venenosas. Como les mencionaba, algo importante de saber es que México es uno de los países que tiene más flora. México está considerado como un país mega diverso, es decir, que tiene gran cantidad de especies de flora, de plantas. Se estima que en todo el país existen más de 200,000 especies diferentes, lo que significa 10% de las plantas que existen en el mundo. México tiene la fortuna de contar con diferentes climas. En México podemos encontrar bosques, podemos encontrar desiertos, praderas, volcanes, selvas, mesetas y regiones marinas. Esto hace que México tenga una gran variedad de plantas que pueden crecer porque tenemos diferentes climas, es decir, va a haber diferente composición en el suelo, va a haber también, por ejemplo, diferente calidez en la región. En un bosque no hace el calor que hace en una playa. Entonces, eso hace que haya gran variedad de climas que permiten que crezcan diferentes plantas. Algo importante es que en México existe una gran variedad de cactus que existen en el suelo mexicano. Cerca de 4,000 de las 6,000 especies de cactus conocidas en el mundo se encuentran en México. Aunque en este momento estamos hablando de plantas, también podemos destacar que México cuenta con una gran variedad de animales. Por su amplia biodiversidad, es decir, diversidad de tipo de vida que hay en el país, se encuentra en uno de los primeros lugares en las listas de especies tanto de flora como de fauna. Es decir, somos un país realmente rico tanto en plantas como en animales gracias a nuestro clima. Entre la flora nativa de México encontramos el nopal, el agave, las biznagas, que es un tipo de cactus, la dalia, el ahuehuete. También podemos encontrar el aguacate, la tuna, la papaya, la pitaya, el tejocote, el plátano. También podemos encontrar la jícama, el nanche, el zapote negro y una gran variedad de árboles. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Si tienen alguna duda, por favor, no olviden que lo pueden comentar para que con mucho gusto yo resuelva las dudas.
Recuerden por favor revisar su correo electrónico para que puedan checar cuáles son sus tareas. Nos vemos pronto.